Leo siempre amó las cosas viejas. Cuanto más polvorientas, más olvidadas, mejor. Veía historias donde otros veían chatarra. Por eso no pudo resistirse al espejo. Era enorme, enmarcado en una madera oscura e intrincadamente tallada, del tipo que parecía tragarse la luz. El dueño de la tienda de antigüedades, un hombre cuyos ojos eran tan turbios como el cristal del espejo, se lo vendió por un precio sospechosamente bajo. Tiene historia, fue todo lo que dijo, con una extraña media sonrisa en los labios. A Leo no le importó, solo lo quería colgado en su pasillo, como pieza central de su colección de reliquias. Llevarlo a casa fue una lucha. Era más pesado de lo que parecía, un peso muerto que parecía luchar contra él a cada paso. Cuando finalmente lo colgó en la pared opuesta a su puerta de entrada, se veía magnífico. Dominaba el espacio. Su superficie deslustrada le daba al pasillo una sensación gótica, casi de catedral. Se echó hacia atrás para admirarlo, pero al mirar su reflejo algo se sentía mal. Su reflejo parecía retrasado. Levantó la mano y, por una fracción de segundo, el hombre en el espejo no se movió. Leo parpadeó, atribuyéndolo a la fatiga. Había estado transportando antigüedades todo el día. Esa noche se despertó con sed. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, miró el espejo. Se detuvo en seco. El hombre en el cristal no era él. No el él de este momento, de todos modos. El reflejo era de él de esa misma tarde. Admirando el espejo recién colgado, observó, congelado, cómo su propia imagen reflejada sonreía con satisfacción, ajeno al Leo real que estaba a pocos metros de distancia en la oscuridad. Un pavor frío, agudo y helado, le erizó la piel. Retrocedió lentamente, con la garganta apretada, y se apresuró a volver a su dormitorio, cerrando la puerta con llave detrás de él. No volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y su miedo le pareció una tontería. Solo fue un sueño extraño, una alucinación provocada por el agotamiento. Caminó con cautela hacia el pasillo. El espejo parecía normal. Saludó con la mano y su reflejo le devolvió el saludo al instante. Dejó escapar un suspiro de alivio. Debía haber estado imaginando cosas. Continuó con su día, tratando de olvidar el incidente. Pero una semilla de inquietud se había plantado y estaba comenzando a brotar. Esa tarde, mientras se dirigía a encontrarse con amigos, se detuvo para arreglarse el pelo en el espejo. Pero la imagen que le devolvía la mirada no era él preparándose para salir. Era él de esa mañana, de pie en pijama, con aspecto aliviado. Estaba viendo una repetición de su propio pasado. Un sudor frío le brotó en la frente. Podía ver al Leo del recuerdo darse la vuelta y alejarse, dejando la superficie del espejo vacía por un momento antes de que el reflejo del Leo del presente, de pie allí con su chaqueta, finalmente apareciera. No era solo un retraso, el espejo le estaba mostrando el ayer. Durante la semana siguiente, los fenómenos se volvieron más perturbadores. El espejo nunca mostraba el presente, siempre era una ventana a su pasado, pero los momentos que elegía para reproducir se volvían cada vez más específicos, cada vez más personales. Un día, le mostró discutiendo con su exnovia, una pelea que había ocurrido en ese mismo pasillo 2 años atrás. Vio la escena desarrollarse, las crueles palabras que había dicho resonando silenciosamente en el cristal. El rostro del Leo del reflejo estaba torcido en un gruñido que no reconoció como propio. Sintió que una ola de vergüenza y náuseas lo invadía. ¿Por qué el espejo le mostraba esto? Intentó cubrirlo, arrojando una manta gruesa sobre el marco, pero la inquietud era insoportable. Podía sentirlo observándolo desde detrás de la tela. Se encontraba de pie ante el espejo cubierto, con la mano temblando, luchando contra el impulso de quitar la manta. Tenía que saber qué estaba mostrando. La curiosidad era un dolor físico, un hambre roedora. Una noche cedió. Arrancó la manta. La escena en el espejo era de su infancia. Era un niño pequeño,
tal vez de 7 u 8 años, de pie en este mismo lugar. Pero no era la casa de su infancia, era este apartamento, este pasillo. Eso era imposible. Solo se había mudado hacía 3 años. En el reflejo, el niño pequeño lloraba. Su pequeño cuerpo temblaba de sollozos. Detrás de él, una figura alta y sombría de un hombre estaba de pie con una mano en su hombro. El niño parecía aterrorizado. La escena estaba mal, distorsionada. El papel tapiz se estaba pelando en el reflejo, algo que no era cierto en su pared real, y había manchas oscuras y feas floreciendo cerca del suelo. El reflejo estaba torciendo sus recuerdos, haciéndolos más oscuros, más feos. Leo comenzó a perder la noción del tiempo. Dejó de ir a trabajar, dejó de contestar el teléfono. Su mundo entero se había reducido al pasillo y al cristal plateado. El espejo ya no solo reproducía su pasado, lo estaba reescribiendo. Le mostraba momentos de crueldad que no recordaba haber cometido, actos de egoísmo e ira. Le mostraba de adolescente, empujando a otro niño por un tramo de escaleras. Le mostraba de joven robándole a un amigo. Estos no eran sus recuerdos, no podían serlo, pero el rostro en el cristal era el suyo. El terror era constante ahora, un zumbido bajo su piel. Se estaba convirtiendo en un prisionero de la horrible historia que el espejo le contaba sobre sí mismo. Decidió que tenía que destruirlo. Era la única manera. Agarró un martillo de su caja de herramientas, con el corazón latiéndole contra las costillas. Se paró frente al espejo, con los nudillos blancos alrededor del mango. El reflejo que se mostraba era de la semana anterior. Era él, martillo en mano, de pie en este mismo lugar, con la misma mirada de desesperada resolución en su rostro. Vio a su yo pasado blandir el martillo, pero en lugar de romperse, el cristal se onduló como el agua. El martillo reflejado atravesó la superficie sin hacer ruido, y la imagen no cambió. Leo gritó de frustración y blandió el martillo real con todas sus fuerzas. El impacto fue ensordecedor, pero el cristal no se rompió. No apareció ni una sola grieta. El espejo estaba completamente ileso. En cambio, un dolor cegador le recorrió el brazo y gritó, dejando caer el martillo. Miró hacia abajo. Su mano estaba destrozada, rota. Los huesos sobresalían en ángulos antinaturales. Se tambaleó hacia atrás, acunando su mano arruinada, con los ojos muy abiertos por el horror. Miró de su mano destrozada al espejo. Su reflejo seguía allí, entero e ileso, con una leve y curiosa sonrisa en los labios. Fue entonces cuando comprendió. El espejo no solo le mostraba el pasado, lo estaba protegiendo, y se estaba protegiendo a sí mismo. Desesperado corrió de regreso a la tienda de antigüedades. Estaba tapiada, con un letrero desvaído de cerrado, colgando torcido en la ventana. Sacudió la puerta, gritando, pero nadie respondió. Mirando a través de una rendija mugrienta en las tablas, pudo ver que la tienda estaba completamente vacía, cubierta por una gruesa capa de polvo que sugería que había estado abandonada durante décadas. Era imposible. Estuvo allí hace solo unas semanas. Regresó a casa, derrotado, con la mente desmoronándose. El espejo estaba esperando. La imagen que mostraba ahora era la más aterradora hasta el momento. Era el día que compró el espejo. Se vio a sí mismo hablando con el viejo dueño de la tienda, pero el rostro del dueño, antes nublado e indistinto, ahora era horriblemente claro. Era Leo, una versión más vieja y marchita de sí mismo, con la misma extraña media sonrisa, vendiéndole el espejo a su yo más joven. Leo se quedó mirando, con la respiración contenida en la garganta. El bucle. Estaba en un bucle. Él era el anciano, y el anciano era él. Estaba condenado a vivir este ciclo, a convertirse en la misma persona que lo atrapó aquí. Miró su reflejo en el espejo, el actual que finalmente había aparecido. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el horror naciente y aplastante de su destino. Pero mientras observaba, la expresión de su reflejo en el cristal comenzó a cambiar.
El terror en los ojos de su reflejo se desvaneció lentamente, reemplazado por una aceptación tranquila y sabia, y luego una leve y extraña media sonrisa tocó los labios del hombre en el espejo. El ciclo estaba listo para comenzar de nuevo, y esta vez él era el que tenía la llave, o más bien el espejo. Gracias por mirar. Si esta historia te dio un escalofrío, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte para más cuentos de las sombras.